se non fosse per la scienza noi non avremmo un argomento valido per dire che siamo figli di una logica rigorosa. La cultura atea sostiene che noi siamo figli del caos, ma questo è antiscientifico, perché cosa vuol dire scienza? Scoprire la logica della natura. Se c'è una logica rigorosa che regge il mondo dalle sue strutture più piccole, l'universo subnucleare che fino a poco tempo fa era sconosciuto ai confini del cosmo, se c'è una logica ci deve essere un autore. La cultura atea sostiene che l'autore non c'è, ma non è un atto di ragione, è un atto di fede nel nulla. Ecco il valore della scienza. Continuamos con más de la libertad de creer. Perdón que me esté riendo mucho, pero es que le decía a mi querido Adolfo que vaya que lo peinen así como este señor que estaba ya hablando. Me dice, tiene peinado de ráfaga solar. ¿Qué es una ráfaga solar, Adolfo? Bueno, son erupciones en el Sol que se generan. Claro. Y se te hace así. Se generan por inestabilidades magnéticas. A ver, Adolfo, tú como un investigador de la UNAM, ¿has encontrado alguna vez en tu trabajo oposición por tu fe? Entre la comunidad científica, ¿no eres así como el raro, como ahí viene el creyente, el persinado? Bueno, he encontrado oposición entre ciertos compañeros de la comunidad por mi condición de creyente, pero no por mi condición de científico. Siempre mi trabajo científico nunca lo han podido criticar, pero desde luego critican de algún modo que yo fuese creyente. Te cuento que mi departamento de geomagnetismo le pusieron geocatecismo por debajo del agua, pues porque defendía mi modo de pensar, mi modo de creer, independientemente de que yo realizaba mi actividad científica. Nunca he encontrado conflicto entre mi actividad científica y mi fe. Sí he encontrado conflicto con otros compañeros que tienen una posición diferente, creen diferente en ese aspecto, pero es una creencia, no es un resultado de la ciencia. Decía el gran sacerdote, el padre Jorge Loring, que en paz descansa. Que en paz descansa. Acaba de volar. Sí, él decía, no conozco un ateo que sea ateo por la ciencia. Es ateo porque quiso ser ateo. De hecho, Richard Dawkins, el más conocido ateo actualmente, en su libro del espejismo de Dios, dice que fue ateo porque, ¿por qué no? O sea, no da ningún argumento filosófico, científico, nada. Yo veo muchos ateos más ocupados en Dios que los mismos creyentes. Así es. Héctor, ¿qué criterio nos puedes decir? ¿Qué criterio seguir? ¿Cómo normar un poco nuestra estructura de pensamiento en esto que estamos hablando? O sea, darle a la ciencia todo su valor y darle a la fe todo su valor. Sí, Roberto, bueno, padecemos hoy en día una actitud socialmente hablando, culturalmente hablando, profesionalmente también, como ahorita que comentaban, que pareciera que hay, como mencionaba hace un momento, preguntas o planteamientos prohibidos, que los humanos tenemos preguntas prohibidas, ¿no? Preguntas como estas que decíamos, preguntas radicales sobre el sentido y tal, porque pareciera que la ciencia las tiene resueltas, entonces ¿para qué te preguntas tú por tu cuenta si la ciencia te lo puede resolver? Y eso, que es una postura que trasciende los límites propios de la ciencia, es una postura más bien ideológica, lo que está haciendo es generar una cultura donde nos están impidiendo el sano ejercicio de hacerse preguntas. ¿Sí? Mientras estimulemos más las preguntas, que es en realidad es lo que se entiende por juicio crítico. Juicio crítico no es que estés oponiéndote como un adolescente a todo lo que te dicen o que estés blandiendo banderas por todos lados porque estás en contra de todo. Juicio crítico es... O que tenga que aceptar las propuestas de todos los que tengo enfrente para no caer en controversia. Así es, o simplemente sí, para mantener un clima social, digamos, ¿no? De respetos humanos, ¿no? Y en realidad eso no es sano, porque el verdadero juicio crítico es entrenar a los niños, a los adolescentes, a la gente joven, universitarios, gente adulta, etcétera, científicos o no, en que se hagan en que busquen el fundamento de lo que sostienen. Ese es el punto. O sea, si tú tienes una creencia religiosa, es mejor que te preguntes cuál es el fundamento de tu creencia religiosa, porque si solo estás creyendo por una tradición familiar o solo porque socialmente eres aceptado, etcétera, es mejor que no creas, es mejor que seas agnóstico o mejor que seas un racionalista. Eso lo plantea Juan Pablo II en Fides et Ratio, porque dice, bueno, el racionalista al menos tiene su base en la razón, que es una fuerza natural.
El que solo apuesta por la fe sin ningún sustento en la razón está ciegamente creyendo en eso. Entonces, el que cree necesita buscar el fundamento de su creencia. Y el científico, las posturas que asuma ante lo que va descubriendo, también debe buscar el fundamento de lo que está asumiendo. Mientras entrenemos a las personas en juicio crítico, en seguirse preguntando, estos conflictos no van a existir. Porque entonces cada quien va a ir encontrando que lo que va asumiendo puede tener mayor o menor aceptación para él, según el fundamento de lo que esté sosteniendo, y le va a ayudar a acercarse a la verdad, ¿no? Y tú, mi querido Adolfo, ya que Héctor nos decía hace rato que la ciencia es concluir, llegar a conclusiones, la definición griega. Aprender a saber concluir. A saber concluir. ¿Tú qué vas concluyendo de este tema de hoy? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Héctor es muy importante, este juicio crítico. Porque si realmente las personas hicieran ese juicio crítico, se darían cuenta de que no hay tal conflicto entre ciencia y fe. En ciencia decimos que para apoyar una teoría, sostener una teoría, no son suficientes miles de experimentos. Pero para desecharla es suficiente un experimento que contradiga las hipótesis de la teoría. Con un solo experimento que fracase, se desecha la teoría. Si hiciéramos la hipótesis de que la ciencia y la fe están peleadas, un solo caso, como el de Lemaitre, sacerdote en ejercicio, que además fue científico de primera línea y que hizo la teoría del Big Bang, como mencionamos, es prueba suficiente de que no están peleadas. Y como hay muchos otros casos, sacerdotes, creyentes que son científicos de primera línea. Digo que si este juicio crítico que menciona Héctor lo aplicáramos en la vida diaria, nos daríamos cuenta que no hay tal conflicto entre ciencia y religión, que simplemente hay que saber poner cada una en su lugar y no interferir con una y otra. Entonces yo concluiría que hay que tener la mente abierta y hay que analizar lo que nos entregan los medios de comunicación y razonarlos antes de aceptarlos así nada más. Sí. Tengo un minuto más con ustedes y no quiero dejarlos ir sin una definición. Medio minuto, Héctor, medio minuto, Adolfo. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el ser humano, no? Hoy se habla de persona humana. Sí. Bueno, la persona humana... Desde la filosofía, desde la ciencia. Desde la filosofía de la ciencia y la antropología, etcétera, es un sujeto capaz de interactuar con el ambiente, asimilarlo y convertirlo a su modo de manera originaria. De manera no originaria, eso es el punto, sí. ¿Y qué es la persona desde la fe? ¿Cómo se define? Pues yo creo que la persona es el conjunto de alma y cuerpo que están unidos de alguna forma que nosotros no entendemos, que le permite al hombre vivir en el mundo material y al mismo tiempo tener el sentido de la trascendencia, el deseo de buscar algo más allá, y que eso es lo que lo hace ser humano. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos alma. ¿Dios es persona, Héctor? Sí, claro. Estamos empezando un nuevo programa y estamos terminando. A ver, ¿por qué no regresan ambos? Encantado. Para hablar sobre la persona. Tú nos decías hace rato, Héctor, las preguntas fundamentales, elementales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Así es. Quien se hace esas preguntas es una persona. Así es, exactamente. ¿Los ángeles son personas? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya está, trato hecho, ¿eh? Muy bien. Bueno, Oye, ¿y cuándo nos das una conferencia de la Sábana Santa? pues cuando me invites. No, bueno, pero en conferencia, ¿no? Pues mira, estaba hoy organizando una ahora para julio. Me avisas con Te tiempo. aviso con tiempo para invitar a tu nuestro público. Y con mucho gusto. Es un análisis científico evangélico de la Sábana Santa con el profesor Orozco. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias, Adolfo. Gracias. Trato hecho, jamás deshecho. Excelente. Programa Adelante. pendiente sobre la persona. Muy bien. Vámonos hasta Roma ahora para conocer los detalles de la audiencia general que presidió el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano.